¿El negocio del agua, privatización o derecho humano? ¿Alguna vez has pensado que el agua que bebes podría estar siendo controlada por una empresa multinacional? ¿O que tu acceso al agua potable depende no solo del gobierno, sino también de intereses corporativos? No es paranoia, es realidad. El agua es vida, pero también se ha convertido en uno de los recursos más disputados del planeta, y detrás de su distribución hay un negocio multimillonario que crece año tras año. La pregunta es, ¿debe el agua ser un negocio o un derecho humano básico, o ninguna de las dos? Esta es una de las discusiones más importantes del siglo XXI, porque mientras millones de personas luchan por tener acceso a agua limpia, grandes corporaciones están comprando derechos sobre fuentes hídricas, construyendo redes de distribución privadas y cobrando por algo que debería ser universal. ¿Qué significa privatizar el agua? La privatización del agua ocurre cuando el servicio de suministro, desde la extracción hasta la distribución, pasa de manos públicas a empresas privadas. El argumento tradicional a favor de la privatización es que las empresas privadas pueden ofrecer mejor eficiencia, menos corrupción y mayor inversión en infraestructura. Pero la experiencia real ha mostrado que esto no siempre se cumple. En muchos casos, cuando el agua pasa a manos privadas, los precios suben, el acceso se restringe y las comunidades locales pierden el control sobre un recurso fundamental. ¿Dónde está pasando esto? Hay ejemplos claros en todo el mundo donde la privatización del agua ha generado polémica y conflictos. En Francia, empresas como Veolia y Suez controlan gran parte del suministro de agua en ciudades francesas. Aunque inicialmente prometieron eficiencia, con el tiempo han aumentado los costos. En Brasil, en ciertas regiones, empresas mineras están utilizando grandes cantidades de agua para sus procesos, dejando poco para comunidades locales. Esto ha generado protestas y enfrentamientos sociales. En India, en algunas zonas rurales, pozos comunitarios han sido cerrados porque empresas embotelladoras de agua compraron los derechos sobre el acuífero local. El resultado, miles de personas sin acceso a agua potable. En Chile, uno de los países más extremos en este tema. Desde los años 80, el agua en Chile está bajo un modelo privatizado. Las cuencas son propiedad de particulares y muchas personas pagan altos precios por litros de agua, mientras sequías afectan al país entero. ¿Por qué es tan rentable el agua? Habría que preguntarles a las empresas francesas, pero no te lo van a decir. Y ellas líderes mundiales en las privatizaciones de agua en el mundo. ¿Será porque todos la necesitamos? Porque no hay sustituto. Empresas como Nestlé, Danone, PepsiCo, Coca-Cola y otras multinacionales tienen divisiones dedicadas exclusivamente al negocio del agua embotellada. Venden agua en botellas y ganan dinero sin producir nada nuevo. Simplemente extraen, empaquetan y venden. ¿Es el agua un derecho humano? ¿Sí o no? ¿Qué pregunta? La Organización de las Naciones Unidas en 2010 declaró explícitamente que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial. Esto significa que los gobiernos tienen la obligación de asegurar que todas las personas puedan acceder a agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible, pero no todos pueden cumplirlo. Pero si el agua se convierte en mercancía, ese derecho deja de ser universal. Deja de ser un bien común y se convierte en un privilegio para quienes pueden pagar por él. ¿Cuáles son los riesgos de privatizar el agua? 1. Aumento de precios. Cuando el agua es gestionada por empresas privadas, su precio tiende a subir. Lo que antes era un servicio subsidiado se convierte en un producto comercial. 2. Reducción del acceso. Las empresas buscan rentabilidad. Si una zona no es económicamente viable, simplemente no invierten. Así, comunidades enteras quedan sin servicio. 3. Sobreexplotación de recursos para maximizar ganancias, donde algunas empresas extraen agua mucho más rápido de lo que se puede regenerar. Esto lleva al agotamiento de acuíferos y fuentes naturales. 4. Conflictos sociales. Cuando las comunidades pierden acceso al agua por decisiones empresariales, surgen protestas y movimientos sociales. 5. Menor transparencia. Los datos sobre calidad del agua, uso de recursos y contaminación se vuelven confidenciales cuando están en manos privadas. Esto dificulta la supervisión ciudadana. 6. Dependencia económica.
los usuarios terminan dependiendo de una sola empresa para su suministro. Un monopolio, sin alternativas ni competencia real. ¿Hay alternativas entre lo público y lo privado? Sí hay. Muchos expertos proponen modelos mixtos donde el agua sigue siendo un bien público, pero con participación privada en aspectos técnicos o de mantenimiento. Este tipo de asociaciones público-privadas puede funcionar siempre que el control final esté en manos del Estado, los precios sean regulados y justos, se mantenga la transparencia en la gestión, se priorice el acceso universal por encima de las ganancias. ¿Qué dice la ciencia? Estudios de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Banco Mundial coinciden en que la privatización del agua no garantiza mejores resultados en términos de calidad, equidad o sostenibilidad. De hecho, muchos estudios muestran que en contextos de pobreza o desigualdad, la privatización agrava las brechas sociales, excluyendo a los más vulnerables del acceso al agua. Por otro lado, hay casos exitosos de sistemas híbridos, donde el gobierno mantiene el control estratégico, pero contrata a empresas para tareas específicas como mantenimiento, tecnología o expansión de redes. Pero esto solo funciona si hay regulación fuerte, vigilancia constante y participación ciudadana. ¿Cómo podemos proteger el agua como derecho? No se trata de demonizar a todas las empresas, ni de prohibir cualquier participación privada. Se trata de establecer límites claros y priorizar a las personas por encima de las ganancias. Algunas medidas clave incluyen: garantizar el acceso gratuito mínimo vital. Todos deberían tener derecho a una cantidad básica de agua gratuita o muy subsidiada. Regular precios y tarifas. Evitar abusos, especulación y monopolios en el suministro. Invertir en infraestructura pública. Mejorar redes. Reducir fugas. Modernizar plantas de tratamiento. Prohibir la apropiación privada de fuentes naturales. Los ríos, lagos y acuíferos no deben ser propiedad de ninguna empresa. Promover la educación ambiental. Enseñar desde la infancia que el agua es un recurso finito que debemos cuidar. Fortalecer instituciones públicas. Capacitar a trabajadores. Invertir en tecnología y crear mecanismos de control social. ¿Y qué pasa con el futuro? Si no actuamos ahora, dentro de unas décadas, podríamos ver escenarios preocupantes. Ciudades donde solo unos pocos pueden permitirse agua limpia. Conflictos por el control de ríos y lagos, corporaciones que decidan quién tiene acceso al agua y quién no, crisis humanitarias por falta de agua en zonas urbanas, pero también hay esperanza. Cuanto más se hable de este tema, más posibilidades habrá de evitar tragedias futuras. Y tú, al estar viendo esto, eres parte de ese cambio. ¿Crees que el agua debería ser completamente pública o que hay espacio para la participación privada responsable? ¿O piensas que ya es demasiado tarde y el agua ya es propiedad de unas pocas corporaciones? Déjame tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas tendencias virales. Conclusión. El agua debe dejar de verse como un negocio y empezar a verse como un derecho humano inalienable. No es solo cuestión de ética, es cuestión de supervivencia colectiva.